tal? ¿Cómo estás? Sea bienvenido a su programa Desde tu Mirada, 6:05 si está escuchando el 1040 de amplitud modulada. Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, también llegando a través del internet al resto del mundo en www.radiomujer.com.mx. También nos puede escuchar por la cadena Cable Radio Network y en Austin, Texas por el 95.1 de FM. Un saludo para las personas que nos escuchan en los Estados Unidos y también para las personas que nos están escuchando en la repetición de las 5 de la mañana. Muy buenos días vayan a tener ustedes. Estamos tras los micrófonos, sus psicoanalistas de la radio, mi compañera Gabriela Maldonado y su servidor José Luis Samarripa. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, ¿tú qué tal? También muy bien. Le pido que me tenga algo de paciencia porque ya se acabaron los sonidos del invierno, pero todavía de repente como que se me acumula un poco de mucosidad si empiezo a hablar como medio, como que traigo mormación, como decimos por acá. El día de hoy vamos a hablar sobre la crueldad animal y el entretenimiento. Es la segunda parte del programa que empezamos el día de ayer. Ya escucho a Claudia con unas estadísticas interesantes sobre los animales que se utilizan en los circos. Le dejo nuestras líneas de contacto si usted quiere participar con nosotros. El WhatsApp es el 333-822-3208. Tenemos un teléfono en cabina, dos teléfonos en cabina, 3122-1190, 3647-1883. Ya estamos conectados en la sala de chat en www.radiomujer.com.mx, en la sala de chat de Desde tu Mirada. Y también estamos en Twitter en @Desde tu Mirada. Se me hace interesante, Gaby, cómo se va haciendo este intento de cambio, ¿no? Cómo se va adquiriendo cierta conciencia cultural sobre el impacto que tienen los animales, por ejemplo el circo, ¿no? El estrés en el que metemos a un pobre oso para que aprenda a caminar sobre un monociclo, o los leones, ¿no? que brincan por aros con fuego, bueno, hasta los perritos que tienen, ¿no? Que de repente para que bailen y hagan este tipo de cosas. Es bastante interesante que nos cuestionemos el estrés en el que están puestos estos animales, ¿no? Pero también me parece muy interesante cómo la propuesta de cambio no es como esta parte de la cultura que tal vez nosotros estaríamos esperando, ¿no? Tal vez un avance ante la crueldad, sino que he llegado a presenciar ciertos espectáculos de circos específicamente donde no hay animales y lo que vemos son trapecistas, ¿no? Y uno dice, bueno, pues qué bueno por los animales, pero también los trapecistas pues son seres vivos, son seres humanos que están arriesgando su vida por darnos un espectáculo. Y son espectáculos muy impresionantes justamente por eso, por el riesgo de que se vaya a matar a alguno de ellos, ¿no? Por andar dando piruetas en el aire agarrados de unos lazos. Entonces, fíjese cómo de alguna manera se sigue explotando esta parte de la crueldad. Y va a ser difícil, realmente va a ser muy difícil que en algún momento no podamos, más bien podamos, digamos, como obviar esta parte del espectáculo, ¿no? Como dejarlo de lado, porque bueno, hasta podríamos pensar que hay ciertos espectáculos cómicos en donde pues nadie está arriesgando su vida, podríamos decirlo, pero aún así van siendo objeto de crueldad muchos de las personas que están ahí. Por ejemplo, podemos ver cómo hay ciertos espectáculos en donde se hace mofa de personas con capacidades diferentes, ¿no? O de algún segmento de la población con una elección sexual distinta a la heterosexual, y esto es como muy aceptado, y esto también lo podríamos entender hasta cierto punto como crueldad. Pero crueldad, lo que estamos hablando ahorita específicamente de los animales, tendría que ver con lo más crudo de la crueldad, con efectivamente provocarle dolor a otro ser vivo, ¿no? Y esto definitivamente va quedando como un rezago de la cultura. No le podemos poner sombreros, no le podemos poner ningún adorno. Realmente no hay un argumento lógico que sostenga este tipo de prácticas. Realmente no hay. A mí me parece hasta estúpido hacer una controversia sobre ciertos espectáculos en donde efectivamente lo que estamos haciendo es disfrutar del sufrimiento de otros animales. Pensemos, ¿no? Mucho se dice de las corridas de toros, pero pensemos, por ejemplo, en las peleas de gallos. Las peleas de gallos creo que es hasta cierto punto a veces más brutal que los toros, ¿no? Y uno podría, pero no, como es más propio de aquí de México, las corridas de toros también podríamos pensar como una tradición mexicana, pero es más bien una tradición española, ¿no? Que nos vinieron a heredar. Las peleas de gallos no estoy seguro si también lo hacen allá en el viejo mundo, pero realmente las peleas de gallos son brutales y las peleas de gallos son a muerte, por lo general, ¿no? No es así como el sacrificio de un toro, sino que es, vamos a apostarle a ver qué gallo se mata, ¿no? Vamos a apostar a ver cuál es el gallo más bravo.
Y realmente son escenas pues, dantescas lo que se alcanza a ver esto. Y lo vemos en espectáculos y en fiestas anuales aquí en nuestro país, ¿no? En los palenques que se hace. No sé si todavía se sigue haciendo con la misma constancia que antes, pero al menos aquí en la ciudad, pero en los pueblos es la cosa más común. La cosa más común como entretenimiento. Sí, por ahí tenemos un link, ¿no? A propósito de los toros, ahorita que comentas, rescatas esto de los toros, que nos gustaría compartirles quizás vía Twitter, ¿no? Vamos a ver, ahorita sí se los compartimos. La oportunidad, si tenemos la oportunidad, bueno, les avisamos para que por favor chequen el video. Es cortito y es interesante. Y bueno, aquí tú mencionaste dos cosas, José Luis, que creo que habría que puntualizar. Una cosa, la otra la pensé yo. Tú hablabas acerca de cuestionarse, ¿no? Cuestionarse qué es lo que implica el hecho de que tú tengas a ese animalito bailando enfrente tuyo, por ejemplo. Y aquí la parte es que justamente el cuestionarnos qué ocurre tras bambalinas es una cosa que difícilmente sucede a las personas. Por lo general nos vamos dejando llevar por la corriente sin cuestionarnos por qué, es más, ni siquiera de lo que nosotros mismos hacemos o aseveramos. ¿Por qué o cómo fue que llegué a esta conclusión o cómo fue que llegó ese animal? ¿Por qué está haciendo eso? ¿Cuáles son el resto del día que no está aplaudiendo en la piscina? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde vive el animal? ¿Dónde lo tienen guardado? ¿No? Es verdaderamente ofensivo cómo tienen a estos animales, ¿no? Pero no nos cuestionamos. Esto por una parte, y por otra parte, hay muchas personas que tienden a cosificar, ¿no? A asumir que, digamos, quizás alcanzan a entender intelectualmente que están sufriendo esos animales, pero ese sufrimiento parece absurdo porque son animales y hasta es una justificación, ¿no? Es que son animales, ¿por qué la gente se queja tanto? A fin de cuentas, pues es un animal, ¿no? No es como si no importara, porque no es un ser humano. Nosotros también somos animales, entre paréntesis, por cierto, pero se tiende a tener esta postura acerca de muchas cosas, ¿no? A veces de personas, etcétera. Y aquí la cuestión sería, ¿qué tanto, si en verdad podemos escindirnos de esa manera a propósito del sufrimiento de un ser vivo, sin que esto tenga consecuencias más graves? ¿En verdad podemos ignorar o tener indiferencia única y exclusivamente hacia el sufrimiento de los animales? ¿O esto se va a expandir o ya está más bien operando en muchos otros sentidos, ¿no? En verdad, la mayoría de las veces, por más violentos que podamos sentirnos, por ideas más, por fantasías más crueles que podamos llegar a tener, a propósito de alguien a quien le tenemos resentimiento, a propósito de alguien a quien acabamos de conocer, pero bueno, hizo una muy mala jugada, qué sé yo, no pasa de la fantasía. En realidad, por lo general, y quisiéramos pensar que así siguiera siendo, ya estando en contacto real con una criatura, no nos atreveríamos e incluso no soportaríamos darnos cuenta de que estuviese pasando un sufrimiento tal como podemos recrearlo en nuestra fantasía. Regresando del corte, hablamos un poquito más de esto, volvemos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Son las 6:20 y ya quedó compartido ahí el contenido que les estaba comentando Gaby. A propósito, sí. Ahí se nos fue un acento, disculpe. A propósito del tema que estamos hablando el día de hoy, para que más o menos vea de lo que se estaba comentando alrededor de los toros. Y es que es una cosa que a veces nos tenemos que disociar un poco, realmente.
para no sentirnos tan culpables de llevar una dieta carnívora, por ejemplo, ¿no? De repente queremos pensar que las vacas y que los pollos y que los puerquitos, pues están como en una granja muy contentos, y luego está la carne del supermercado, ¿no? Que esa aparece, es espontánea su generación. Y sin darnos cuenta, por ejemplo, que el puerco puede llegar a ser un animal bastante inteligente. Se puede adiestrar como mascota un puerco, una vaca o hasta un toro, así como el que tú estabas compartiendo, Gaby, con este video. Y esto, a mí me gusta pensar algo alrededor de esto. Realmente lo que hace este carácter en los animales, no podemos quitar que los animales tienen un instinto, y es un instinto muy muy fuerte. Lo que hace que los animales se puedan domesticar es la selección artificial que hacemos nosotros como seres humanos. Lo podemos ver con los perros. Los perros en un principio eran lobos. Antes no había perros en la época, en la época de las cavernas. No había perros así como los conocemos. Los perros como los conocemos ahorita son totalmente fruto de nuestra selección de características en los lobos. Y digamos que todos los perros, así como los ve, perros enormes, perros chiquititos que le caben en la bolsa, todos vienen de un lobo. Todos vienen de un antepasado común, que es un lobo. Entonces, esto, pensando un poquito sobre la evolución. Y lo que se fue haciendo con estos animales es que características sociales y características de, por ejemplo, de ser más mansos, de ser más útiles para la cacería, se van seleccionando, porque eso es parte del instinto. Eso es lo que está escrito en el código genético de los animales. Y eso se pasa, se transmite a sus descendientes, a su descendencia. Así es como podemos tener animales que ahorita, por ejemplo, un perro, sabemos que no puede lastimar a un niño. Sabemos que no es lo mismo que dejárselo a un lado un lobo, por ejemplo, ¿no? Hay perros que hasta selectivamente hemos buscado que tengan instinto para defender la casa, para defender a los niños. Esto es un artefacto que hicimos nosotros como seres humanos. Porque los animales en el mundo animal, en el mundo silvestre, no son así. Ahí hay una tremenda controversia, porque hay personas que como que se quieren brincar este paso y piensan que todos los animales son capaces de ser domesticados. Y esto es un error un tanto difícil de entender. ¿Por qué? Porque si nosotros criamos a un animal desde pequeñito, le vamos a hacer un incipiente aparato psíquico. Vamos a dejarle algo de represión, lo vamos a neurotizar un poquito. Pero el instinto es el instinto. Ahí se va a ver rebasado. Si ese animal tiene hambre, se va a ver rebasado. Si estamos domesticando a un león, el león puede ser nuestro mejor amigo y brincarnos y abrazarnos y vemos videos y vemos casos. Pero ese león le da hambre y se nos echa encima. Así como se le echaría encima a sus cachorros. Así como se le echaría encima a sus pares. Ahí no hay una cuestión de maldad. Es una cuestión de instinto y de supervivencia. Esto es lo que nosotros con la selección de los perros, por ejemplo, de los animales domésticos, hemos podido modificar. Esta misma selección también va para los puercos. Por ejemplo, los puercos también tienen un antepasado común, que son puercos salvajes. Y si usted no ha visto en algún momento un puerco salvaje, o al menos en alguna película o en algún video, son animales feroces. No es ese puerquito rosita que vemos, que de por sí los puercos rositas que vemos son bastante feroces, bastante feroces. Pero aún así, los puercos salvajes son capaces de destazar a un animal con sus colmillos o con sus mordidas. Son animales realmente poderosos. Aún así, nosotros fuimos modificándolos para que se pudieran criar en granjas. Porque si nosotros metemos un puerco salvaje a una granja, nos destruye el puesto, nos destruye la cerca, y a nosotros de paso si nos agarra. Este proceso de selección ha hecho que ciertos animales como las vacas, que tampoco son animales silvestres, son animales domesticados, los puercos, los pollos también, cómo se han ido domesticando, se puedan criar en granjas. Y esto es lo que también les da una cierta posibilidad de hacerse mascotas. Si nosotros los cuidamos, vamos a tener un animal así como ese toro que vemos en el video que se compartió por Twitter. Un toro que se comporta como un perrito. Uno podría decir, bueno, ¿cómo es eso posible? Entonces, ahí es en donde le digo que a veces nos tenemos que disociar, porque de una o de otra manera hay que entender que la primera finalidad de tener estos animales en una granja es comer, ¿no? Es comer y utilizar sus subproductos, que se pueden tener con mucho cariño, por supuesto. Y es más, podemos ver realmente personas que se dedican a esto, que aunque sean animales destinados al sacrificio, les agarran cariño a estos y les dan una vida digna.
Acá lo triste es cómo se va haciendo una máquina, como si fuera un procesador de vacas, y ahí es en donde sí, por supuesto que ya caemos en una situación de crueldad. Porque también vamos a escuchar en algún momento este argumento. Es que ¿cómo te puedes quejar de las corridas de toros si comes vacas? ¿No? A ver, una cosa muy distinta es criar un animal en granja para su consumo. Y otra cosa es darle de picotazos con espadas a un animal para aplaudirle a un torero. Son cosas muy, muy distintas. Claro, y es que en verdad a propósito de esta disociación, ¿no? De este no pensar en ciertas cosas, yo creo que sí deberíamos de pensarlas para poder entenderlas, no para quedarnos ahí lamentándonos, sino para poder entenderlas y luego regresar a nuestra vida diaria y a nuestra conciencia diaria como un poco enriquecidos con ese pensamiento, ¿no? No para estarlo padeciendo constantemente. En verdad, no creo que las soluciones radicales sean efectivas, ¿no? Esta idea de no comer seres vivos, todo está vivo. Dejaríamos de comer y dejaríamos de vivir nosotros. Y en realidad esto no es algo verdaderamente pro vida, ¿no? Es algo más bien aliado a la pulsión de muerte porque nos terminaría dirigiendo a nosotros mismos hacia la muerte, ¿no? Pero, ¿qué tanto comentaba? En verdad podemos separar cuando decimos, cuando utilizamos este argumento, son animales, no pasa nada, no sienten, no piensan como nosotros. Si en realidad una persona fuese capaz de hacer esto, aún estando en contacto con el sufrimiento de la criatura, sea humano, sea animal, inferior, sea lo que sea, estaríamos hablando de una persona verdaderamente trastornada y estaríamos hablando de una persona cuyo juicio no solo aplicaría para los animales inferiores, sino para todas las criaturas alrededor, en verdad. ¿Por qué lo digo? Hablaba de estas fantasías, ¿no? Por ahí hay un cuento muy corto que hace mucho tiempo llegué a leer, de Juan Rulfo, se llama Diles que no me maten. Es un cuento acerca de, no lo recuerdo muy bien francamente, pero han matado a un hacendado y digamos que van a buscar al señor que lo mató, ¿no? Lo interesante del cuento es que va primero hablando de toda la trayectoria del señor al que llevan hacia su ejecución y cómo le pide a su hijo que vaya por ayuda, que vaya a interceder por él, etcétera, para que no lo maten. Y después el hijo, cuando va a hablar con esta persona, que es el hijo que lo mandó matar, que es el hijo del señor al que asesinó su papá, pues el hijo le cuenta todo lo de su lado, ¿no? Todo lo de su perspectiva. Por supuesto que cuando nosotros, al menos se me pasó eso, ¿no? Estás leyendo la parte del papá y uno dice, válgame, ya no lo maten, por favor, ¿no? Pobre hombre, en verdad, no merece morir, su hijo también está muy desesperado, ya, perdónenlo, no lo maten. Y luego habla el hijo y habla acerca de cómo asesinó al papá y de todo lo que le causó esto. Y ya uno no se puede quedar con esa postura que a veces tenemos en las películas, en las novelas, de sí, este es el malo y este es el bueno y este sí merece que lo maten y este no, que es una postura escindida realmente, es una postura donde hay uno bueno, uno malo. Realmente ahí como que uno se queda desarmado, ¿no? Pues es que verdaderamente el sentimiento de dolor y de lástima pues está para los dos lados verdaderamente, no hay un punto. Y esto estoy hablando de un cuento, estoy hablando de algo que entra todavía en la cuestión de la fantasía. No hace mucho, comentabas tú, José Luis, no aquí al aire, pero acerca de esta noticia, ¿no? Aparece un video de una persona, un ladrón peligroso, armado, que es perseguido por los policías y le disparan, tiene un disparo.
Es una persona mala realmente, pero es horrible verlo agonizar. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Ya tenemos un montón de participaciones que nos están haciendo llegar. Muchas gracias. Muchas de ellas son saluditos nada más. Vamos a ver. Nos está diciendo Karina. Yo pienso que el ser humano, en su afán de dominar y controlar a seres humanos y animales, durante la historia del hombre lo ha intentado hacer en gran parte en base a la violencia, ya sea física o alimentaria. En el caso específico de los animales, ellos no tienen la capacidad de razonar cuando es un maltrato y son sometidos. Pero gracias a Dios hay leyes que se están poniendo en práctica para evitar este tipo de violencia y ojalá llegue algún día a ver que ha cambiado esta mentalidad, no al maltrato animal. Muchísimas gracias, Karina. También nos está saludando Marta. Estoy muy de acuerdo con ustedes, buen programa. Nos está diciendo también María Jesús Gómez. Nos dice, paré mis labores para expresar mi opinión al respecto del tema del maltrato animal. A mí desde pequeña en la primaria mi maestro Rodolfo Hernández Carrillo nos enseñó que a un animal ni para matarlo teníamos que hacerlo sufrir, sino hacerlo rápido, así fueran arañas o ratas. Actualmente tengo 53 años, felicidades por el tema y nos mandan muchísimas gracias por compartir. Muchísimas gracias. También tenemos aquí a Olga Rebeca que nos dice, ¿son ustedes vegetarianos? Porque nos están expresando felicidades por el programa. No, por supuesto que no. No, por supuesto que no en sí. A mí me gusta mucho la pesca deportiva y es una cierta mentalidad. Fíjese, tomando este ejemplo de la pesca deportiva, y también soy realmente un aficionado de los cortes de carne, simplemente hay que cuidar ciertos aspectos. Por eso le digo que en algunas situaciones nos tenemos que disociar un poco. ¿Por qué? Porque si es un asunto de violencia, es un asunto de agresividad, que bueno, uno dice, bueno, yo traigo zapatos y camisa, ¿cómo es posible que estoy comiéndome un pedazo de un cadáver? Pues lo que estoy comiendo es proteína porque mi cuerpo necesita proteína, ¿sí ve? También podría comerlo de una planta, también lo como de una planta, pero mi dieta es omnívora, ¿no? No hay para darse golpes de pecho en esto. Y pensando en la pesca deportiva, fíjese, es muy interesante cuando uno está en su lancha disfrutando del clima y del deporte, ver cómo hay personas que animal que agarran, animal que va al caso. Sí, y esto es una cosa que aparte es totalmente legal. Si uno quiere ir a pescar o hasta cazar, ¿no? Esto es otra idea. Es que los cazadores, ¿cómo se les ocurre? Eso es crueldad animal. Déjeme le digo que cazar un venado o cazar un reno puede alimentar una familia por 2 meses. Y el permiso para cazar y poderse comer a un reno o a un venado es lo que paga el área protegida, los guardabosques, que no haya caza ilegal y aparte es un animal que vivió en libertad, que murió de un tiro, ¿no? Y no encerrado, hacinado en una granja, ¿no? No hay que juzgar tan rápido este tipo de cosas. De la misma manera la pesca. El pescado que nosotros compramos en el mercado se hace con barrido profundo, se llama. Son redes enormes en donde los pescados mueren por asfixia y por aplastamiento. Los pescados, aunque los veamos como con su cara de babosos que tienen los pescados, para ser sinceros, son animales que sienten, son animales que cuidan a sus crías, son animales que tienen hábitos, pero los vemos muy simples. Este tipo de prácticas es bastante cruel, pero necesario para alimentar a una cantidad grande de personas. ¿No? Imagínense que cada quien saliera con su cañita, estaría difícil, ¿no? Que pudiéramos tener una dieta bien balanceada mientras vivimos en la ciudad. No todas las personas ni tienen la habilidad, ni el tiempo, ni los recursos para cazar lo que se van a comer. Por eso es que estamos ligados a ese tipo de prácticas. Y es una tristeza y hay que apuntarle a que haya prácticas más justas también para el medio ambiente y para los animales, pero tampoco para darnos golpes de pecho y pensar que lo que estamos haciendo está totalmente mal. Porque han sido medios, tal vez no los mejores, pero hay que buscar mejores medios. Y le decía de la pesca. Es interesante ver cómo hay personas que animal que agarran, animal que echan al caso, sea del tamaño que sea, lo cual es ilegal, déjeme le cuento, porque hay una medida mínima para poderse llevar un pez. Y después de eso, animal que agarran, animal que para que se mantenga fresco, Dios, lo ensartan de su trompa y no importa si estamos pescando 12 horas, se trae arreando junto con la lancha. Eso es una cosa realmente cruel. ¿Por qué? Porque si no lo vamos a comer, el pescado se toma, se mata en el momento y se echa a la hielera. Y ya. Lo más rápido que podamos, para no provocarle un sufrimiento. Es un animal que uno puede decir, bueno, es que como, pero es un pez y le estamos metiendo un arpón. Si usted no ha pescado, déjeme le cuento
que el pez tiene toda la posibilidad de defenderse en el momento. Sí, que tenemos nuestras herramientas porque somos seres humanos, no nos vamos a agarrar a trompadas con un pescado, ¿cierto? Pero es digamos que de alguna manera es un asunto de cacería, deportivo, en el cual el pescado tiene posibilidad, vivió libre el tiempo que pudo haber vivido, y después de eso se aprovecha de entero el pescado. Porque no es como que nos comamos una aletita y lo tiremos, que esto es otra de las prácticas horribles que hay, por ejemplo, con los tiburones y con ese tipo de especies. Todo va realmente en la mentalidad y en cierta ética que tengamos. No nos vamos a poder poner de acuerdo, no va a haber alguien que diga este es el punto base del que todos deberíamos de partir, porque cada quien habla desde su experiencia. Ahí lo único es de dónde estamos juzgando. ¿Desde un asunto moral? ¿Estamos juzgando desde un asunto religioso? ¿O estamos juzgando desde un punto de vista ético, en donde de alguna manera estamos intentando empatizar con la situación? Tal vez no sea el mejor, pero estamos haciendo el esfuerzo. ¿Sí ven? No estamos pidiendo que seamos todos seres inmaculados de luz que simplemente se alimentan de los rayos del sol, sino ponerle un poquito de ética a lo que hacemos. No exagerar con nuestros consumos y aprovechar lo que tenemos a la mano. Sí, y rescatando tanto esta participación que nos hace en vía telefónica de Olga, que no, tampoco yo soy vegetariana, y los vegetales también están vivos, también son seres vivos. A menos de que alguien coma piedras. Pero, y también lo que nos compartían por aquí, ¿no? Que se me hace muy interesante acerca de la forma de matar a un animal. En realidad, si estamos vivos, nos guste o no, es a costa de otros seres vivos en distintas medidas, y también en la medida de seres vivos que han tenido que dejar de estar vivos para que nosotros podamos continuar. Y creo que el saberlo, el entenderlo, por eso decía, no es para quedarnos en la depresión y en el espanto y en un movimiento aparentemente pro vida que en realidad va totalmente en contra de la vida, ¿no? Esta idea de entonces no comer y ayunar y hacer un montón de cosas, y en realidad eso va totalmente en contra de la vida. Yo creo que ahí justamente la cuestión de entenderlo y de asumirlo como tal nos tendría que llevar a la conclusión de respetarlos, de respetar a todas esas criaturas gracias a las cuales seguimos en pie y gracias a las cuales seguiremos en pie, y darles el trato más respetuoso y más humano que podamos darles, ¿no? Hay animales, no nada más en el sentido de el alimento. Hay animales que dan su vida en nombre de la ciencia, ¿no? Hay muchos grupos radicales que se quejan por el uso de animales en los laboratorios. Es necesario si queremos estar vivos. No tendríamos medicamentos, no tendríamos penicilina, no tendríamos nada si no fuese gracias a eso. La cuestión es el no maltratarlos. Por ahí, a propósito del uso de animales, a veces utilizan perros para practicar con algunos medicamentos. Y hay un dato que a mí sí me pareció muy grotesco acerca de atrofiarles las cuerdas vocales porque hacían mucho ruido y era molesto en el laboratorio que ladraran. Entonces, como nada más necesitaban el cuerpo para estarles inyectando cosas, hacer este tipo de cosas es algo indigno verdaderamente, ¿no? Porque no es necesario. Yo creo que aquí verdaderamente hay ocasiones en que es absolutamente necesario, en que la finalidad verdaderamente es productiva y bueno, habrá que hacerlo de la forma más respetuosa y más humana. Y si existen un montón de motivos por los que quizás es plausible hacer este tipo de uso de los animales, me parece que el entretenimiento y el capricho es absolutamente innecesario. De entre todas las cosas por las que podría sufrir una criatura, que lo haga para nuestro capricho, que lo haga para nuestro entretenimiento, es absurdo totalmente, ¿no? Entonces, ahí es, y no únicamente nos vayamos a los circos, nos vayamos, las tiendas de mascotas más grandes aquí en México,
Hay una de ellas muy conocida y tiene esta concesión. Ellos te ofrecen una garantía en donde si se te muere tu animal a determinado tiempo te lo reemplazan por otro a cambio del cadáver de este. Esta garantía la tienen porque sus proveedores se la dan a ellos, lo cual les da la posibilidad de darles un trato pésimo, de alimentarlos de la forma más barata, de dejarlos verdaderamente al punto de morir, porque para ellos es más costeable que el animal esté muerto, porque se los van a reemplazar por uno nuevo, bebé y sano, que mantenerlos sanos. Si nosotros les compramos a esas personas, también estamos contribuyendo. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada y ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy. Hemos tenido mucha participación, algunas visualizaciones en Twitter de lo que estamos comentando. Le recuerdo, nuestro Twitter es @desdetumirada para que usted pueda seguirnos y pueda ver los contenidos que estamos compartiendo. Y yo creo que acá algo en lo que tendríamos que hacer esta distinción, ¿no? Y que debería de quedar bastante claro al final de estos programas, es que una cosa es negar nuestra agresividad y nuestra necesidad de, por ejemplo, de carne, por ejemplo, de ciertos subproductos, y otra cosa es la crueldad hacia los animales. La crueldad va hacia generar sufrimiento a los animales. Y no hay que confundirnos. A todo lo que lo matemos le va a doler, ¿no? Por más que lo queramos hacer de una manera más humana, si lo queremos pensar de esa manera, va a doler. Pero va a doler menos. Porque no vamos a estarle generando un sufrimiento. No va a ser algo que lo tenga, como le estaba diciendo, hacinado. No va a ser algo en donde nos estemos mofando de su sufrimiento, donde lo estemos utilizando como nuestro entretenimiento, que déjeme le cuento brevemente, hablando de las corridas de toros, que así empiezan las corridas de toros. Las personas que sacrificaban a las reses, que antes no eran las mismas reses que ahora comemos, sino que eran animales más bravos, como le estaba diciendo, en esta misma selección de los animales que vamos haciendo, como se van buscando esas características, eran animales más bravos. Y las personas que trabajaban en los rastros tenían tretas o maniobras para hacerse más ameno su trabajo de estar matando animales. Entre que si hacían con un movimiento con un cuchillo, o entre que si los esquivaban y luego hacían tal y tal cosa. Y esto era un entretenimiento, pues, de las personas que trabajaban ahí. Pero hay que recordar que antes los rastros y todos estos lugares, los obradores, no eran ahora como tal vez los conocemos, una fábrica fuera de la ciudad, sino que este tipo de prácticas se hacían en el centro de la ciudad. Entonces, las personas se acercaban a ver este tipo de cosas. Y las personas, no pasó mucho tiempo hasta que empezaron a llevar bancos, hasta que empezaron a llevar su silla para ver los osados carniceros, los osados trabajadores del matadero, hacer sus maniobras con esos animales. Y cuestión de tiempo, más o menos, a alguien se le ocurrió cobrar. A alguien se le ocurrió hacer una fiesta de eso. A alguien se le ocurrió hacer un espectáculo de eso. Y de ahí van haciendo la fiesta de los toros. No es ninguna tradición más allá de un grupo de personas un tanto primitivas disfrutando matar animales para hacerse más ameno el día con el sufrimiento de otro ser vivo. Que ahorita ya los veamos vestidos de colores y que haya personas muy elegantes en las gradas y lo demás, no lo hace menos lo que es. ¿Sí ve? No hay que engañarnos con este tipo de cosas. Y también hay que entender algo. Así como estábamos hablando hace rato de la ética, hay personas que simplemente no les va a entrar este argumento. Que lo van a disfrutar y les va a parecer que es una cosa que debería de mantenerse y lo demás. Y hay que entender que eso es una opinión, ¿no? Eso es algo que cada quien va siendo libre de hacer lo que guste con su tiempo libre. Mientras no esté regulado, no podemos establecer una opinión de eso. Lo más que podemos hacer nosotros es no contribuir con esa parte. Nosotros no aliarnos para que justamente cada vez tenga menos recursos y desaparezca. Eso es lo único que podemos hacer, porque cada quien va a hacer de su vida un papalote, lo que le guste. Y también pensando un poquito sobre el, digamos, como el polo opuesto, el veganismo, ¿no? Es que el sufrimiento animal y en algún momento se hacen hasta bromas de esto, ¿no? Es como no es nada que dé sombra o ni siquiera nos podemos tomar nuestras lágrimas porque es producto del sufrimiento animal. Ya entra en una disociación bastante grave de la realidad, porque si nos ponemos a pensar, todo en lo que estamos alrededor
que está compuesto de seres vivos, nada más que está hecho de vacas. Con eso tenemos todo lo que necesitamos y usamos que esté hecho de vacas. De la vaca se aprovecha todo, 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 todo. No quedan ni las uñas de las vacas después de haber hecho el proceso. La ropa, subproductos químicos, pegamentos, hilos, todo lo que se le puede ocurrir, más allá de los zapatos de piel y las chamarras, ¿no? Realmente es imposible. Vacunas. Y ahorita que estabas diciendo esto, Gaby, a veces nos duele más la chamarra la camisa que el cuero. También en los seres humanos se prueban medicinas. También en los seres humanos se hacen experimentos de cirugía. Y esto es necesario. ¿Usted de dónde cree que sale la insulina? La insulina, en un primer momento, cuando se hicieron estas investigaciones, es un subproducto de la bilis de los caballos. ¿Cómo cree que se le sacaba la bilis a los caballos para hacer esta insulina? Y gracias a eso, ahorita muchísimas personas pueden llevar una vida más llevadera, porque está la medicina. No hay que confundir la necesidad científica con el disfrutar la crueldad, con el disfrutar del sufrimiento. Son cosas que nada más porque las dos tengan un componente similar, no son lo mismo. No hay que engañarnos con eso. Pero aquí tenemos también una participación. Marta dice, si la conductora cree en Dios, se dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, no somos animales, porque mencioné que todos somos animales. Bueno, Marta, yo te preguntaría incluso a cuál Dios, ¿no? Porque digo, hay culturas que incluso consideran a las vacas sagradas, ¿no? Uh-huh. Hay culturas, el día de ayer hablamos de el dios Huitzilopochtli, ¿no? Que exigía sacrificios humanos cada 20 días. Entonces, esto en verdad tendríamos que ponernos a pensarlo más a fondo. Yo considero que una creencia jamás debería de suplir un conocimiento, ni obstruirlo. Si nosotros tenemos creencias en el terreno en donde no tenemos conocimientos, y eso es plausible porque hay muchos aspectos que desconocemos del mundo y de cómo funcionan las cosas. Pero cuando existe un conocimiento de eso, y nuestra creencia lo suple, o bien obstruye que nosotros podamos llegar a ese conocimiento, creo que nos está haciendo daño, verdaderamente. Esa es mi opinión muy personal. Y bueno, para concluir un poco con este tema, pienso que aquí, ya desde el punto en que estamos hablando de crueldad, nos lleva a la finalidad. Cuando estamos hablando de crueldad, estamos hablando de goce perverso, estamos hablando justamente de un entretenimiento, uno de los más primitivos que podría tener el ser humano. Y la finalidad que tiene no nos lleva a ninguna parte productiva, no apunta hacia la vida, únicamente nos deja ciclándonos y nos primitiviza cada vez más y más. En cambio, hay otros fines que apuntan a la vida, también son lamentables, también son agresivos, pero no es lo mismo la agresividad que la violencia, la agresividad que la crueldad, y esto tenemos que recordarlo. Y tenemos que recordar que esto, si bien puede ser un tema que suele aparecernos en gran escala, también está en nuestras manos cuando con la simple cuestión de tener una mascota para entretener al niño, a la cual no pensamos cuidar o ni siquiera se nos ocurrió qué íbamos a necesitar para esa criaturita, qué tipo de alimento necesita, qué ambiente necesita, cuánto espacio, le puedo limpiar, no le puedo limpiar. Eso también es entretenimiento, eso también es crueldad y son cosas que están mucho más a la mano y que a veces no nos damos cuenta que nosotros mismos estamos llevando a cabo. Verdaderamente, a final de cuentas, pienso que lo más importante es pensar con profundidad las cosas que estamos haciendo y las cosas que estamos viendo, informarnos y en la mayor medida posible, lo que esté en nuestras manos, pues respetar, darle el respeto que se merecen a estas criaturas que verdaderamente se merecen mucho, mucho respeto, porque bueno, pues como hemos estado hablando, si no fuese a costa de un montón de criaturitas, no estaríamos aquí, no nada más nosotros en lo individual, sino ni siquiera como civilización
Entonces, bueno, pues se respeta bastante a las personas que dedican buena parte, que invierten buena parte de su vida a causas en pro de los animales, por ejemplo, pero aún así tendríamos que saber que no necesitamos llegar a ese extremo para tener una postura de respeto hacia los animales, no simplemente con lo que hacemos diariamente y con lo que investigamos también. Si vas a tener un animal, ver en qué condiciones lo vas a tener, de dónde vas a sacar ese animal, eso ya habla de lo que tú alcanzas a hacer. Pero bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, que tenga muy bonita tarde y nos escuchamos el día de mañana en punto de las 6. Hasta entonces.